Que el Señor los bendiga, hermanos, hermanas. Creo que el Señor nos concede disfrutar de la comunión con Él, pero me llama bastante la atención que pareciera que ayer estuvimos aquí. La semana se está yendo demasiado rápido, parece que no alcanzara, pero es alegre estar de nuevo acá reunidos y disfrutar de Él. A mí me llama bastante la atención la vida de un hombre llamado George Mueller. Fue uno de los hombres que durante toda su vida leyó 200 veces su Biblia y 50 veces lo hizo de rodillas. Cuando estaba a punto de morir, ya en sus últimos días, un hombre se le acercó, un reportero le preguntó y le dijo: Don Mueller, ¿qué le gustaría hacer todavía le dijo? Y él, estando de rodillas, le respondió: leer más mi Biblia, porque conozco muy poco de la excelencia de Dios. Es por eso que hoy me gustaría hablar con ustedes sobre el tema de vivamos en la palabra de Dios, porque creo que ella siempre va a ser el todo y en todo en nuestras vidas. Por eso me gustaría que leyéramos la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versos 16 y 17. Creo que sin duda alguna nosotros debemos de estar viviendo en la palabra del Señor, vivir en ella, disfrutarla, meditarla y estar todos los días en ella. Por eso inicié contándoles esta verdad de Mueller, de su devoción a la Biblia. Sin duda alguna, que leyó 200 veces su Biblia en toda su vida, fue un hombre que vivió en la palabra de Dios. Y creo que nosotros necesitamos aprender de hombres así como ellos. Si hombres así como ellos lograron hacer eso, creo que nosotros también. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16 y verso 17. ¿Lo tenemos? Amén. Leamos la palabra. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gracias por ponerse de pie. Como lo decía al inicio, en la introducción, de que inicié hablándoles de George Mueller, que fue un hombre que vivió en la palabra de Dios, y creo que es por eso que hoy me gustaría desarrollar este tema de vivamos en la palabra de Dios. Y me gustaría hoy hablar sobre dos razones por las que deberíamos vivir en la palabra de Dios. Creo que hay muchas más razones, pero al momento de estar estudiando el texto, me puse a meditar y encontré en ese texto dos razones por las que deberíamos nosotros estar meditando o vivir en la palabra de Dios. Y una de ellas es porque toda la escritura es inspirada por Dios. Es la primera razón que vamos a estar viendo. Y la segunda razón es porque su propósito, o el propósito de la palabra de Dios, es prepararnos para toda buena obra. Esas son las dos razones por las que vamos o por las que necesitamos vivir en la palabra de Dios. Pero antes de desarrollar esas dos razones, me gustaría hablar un poquito del contexto del pasaje, porque creo que no sería justo hablar de él sin explicar lo que hay detrás de todo y por qué escribió Pablo lo que escribió. Entonces me gustaría explicar un poquito de eso antes. Varios comentaristas concuerdan que Pablo escribió esta carta a Timoteo alrededor del 64 después de Cristo o 67 después de Cristo. Pablo escribió esta carta durante sus últimos días de vida. Estaba en Roma, estaba en la cárcel, y pues Timoteo se había quedado en Éfeso y escribe de hecho esta segunda carta a Timoteo es la última carta que Pablo escribió. Ya él incluso en esta carta dice: ya estoy a punto de ser sacrificado. Entonces Pablo escribió esta carta ya en lo último de sus días y en lo último de su ministerio. Pablo escribió esta carta para alentar a Timoteo. Nosotros creo que estamos de alguna manera familiarizados
de que Timoteo era un joven pastor y que estaba ministrando en la iglesia de Éfeso, y entonces de esa forma entonces Pablo le escribe a Timoteo para alentarlo en su ministerio, en ambas partes, a su vida de ministerio pero también a su vida personal. Le exhorta a ser fuerte y que sea fiel en el ministerio. Le advierte que sea conocedor de los problemas que va a enfrentarse Timoteo, pero que también la iglesia se va a enfrentar y que todo el mundo va a estar de alguna manera en esa escena de situaciones complicadas. Además de eso, Pablo le escribe para pedirle a Timoteo que fuera a Roma para que lo fuera a visitar y que le llevara los pergaminos para él de alguna manera seguir leyendo la palabra de Dios. Lo que destaca esta carta, esta segunda carta a Timoteo, es la necesidad de guardar el tesoro del evangelio. Eso es lo que dice el capítulo 1, verso 4, y de llevar a cabo el ministerio que Timoteo que se le había encomendado, se le había entregado. En el 2:2 aparece eso. Así que esta segunda carta a Timoteo, junto a la primera carta y Tito, estas tres cartas tienen una expresión enérgica de instrucciones acerca de la cuestión de los falsos maestros. Y así que el pasaje que acabamos leído está en el contexto de una mala enseñanza de falsos maestros. Pablo estaba profundamente preocupado acerca del terrible efecto de falsas enseñanzas en la iglesia. De hecho, Pablo se refiere más a este tema de las falsas enseñanzas, de la falsa doctrina, en estas cartas que les he mencionado, primera carta a Timoteo, Tito y segunda carta. Es por eso, porque Pablo está altamente preocupado. Pablo cuenta a la iglesia que la falsa enseñanza da inicio en Satanás, pero que se proclama por los hombres. Pablo, por lo general, él está hambriento por presentar la verdad, por vivir en la verdad. Y si no se vive en ella, esa es la preocupación de Pablo, si no se vive en la verdad, toda el área, toda la vida de la iglesia es afectada y toda la vida del creyente es afectada cuando no se vive en la verdad. Entonces es por eso que Pablo está preocupado para que Timoteo permanezca, sea fiel a la verdad, a la doctrina y que viva en ello. Pero también dice que en estos últimos tiempos, le dice que va a hacer esto, se va a vivir de manera complicada. Para poder entonces identificar las falsas doctrinas, Pablo a Timoteo le dice que debe de conocer la verdad, pero que también debe de enseñar la verdad, porque si no, no iba a poder identificar la mentira, no iba a poder identificar una falsa enseñanza. Entonces Pablo le dice a Timoteo, tienes que conocer la verdad, Timoteo, y tienes que enseñarla para conocerla a sí mismo, para vivir para la gloria de Dios, pero para también enseñarla para que la iglesia sea resguardada de la falsa enseñanza. Así que entonces, segunda Timoteo, en la carta en la que estamos, revela que el conflicto espiritual es continuo. Pablo tuvo esa lucha, todos los apóstoles tuvieron esa lucha. Los padres de la iglesia tuvieron esa lucha y desde que tenemos la iglesia y desde Génesis capítulo 3 hay una lucha espiritual y esta lucha es continua. Peor aún en el tiempo de la iglesia, en el tiempo que se está viviendo en la actualidad, hay una lucha continua. Y que la palabra de Dios es el principal campo de batalla. Normalmente siempre se encuentran falsos maestros. En el tiempo de Pablo lo habían y a través de toda la historia ha habido. Y entonces es por eso que ese es el contexto de esa carta. Hay falsos maestros, hay falsa enseñanza. Y es por eso que en el capítulo 3 de segunda carta a Timoteo, Pablo aborda este tema con lujo de detalle. Pablo en el capítulo 3, del que estamos hablando, expone cómo es el carácter inmoral de los falsos maestros para que Timoteo se dé cuenta
cómo es una vida cómo luce la vida de un falso maestro, de alguien que no está viviendo en la verdad, que no vive en la verdad y que tampoco la enseña. Y por eso me gustaría leerles lo que Pablo les dice de cómo sería el carácter inmoral de estos falsos maestros. En el capítulo 3, verso 1 al 9, Pablo dice, muestra, lo expone para que Timoteo se dé cuenta cómo lucen ellos. Y miren lo que dice. Quizás en nuestro tiempo nosotros podemos identificar a personas viviendo de esa manera y nosotros decimos, wow, creo que no están en la verdad. Miren lo que dice. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Timoteo, aléjate de esa clase de individuos, pues son los que se las ingenian para meterse en casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Pablo se pone en ese detalle de mostrar cómo iban a ser ellos. Al momento de leer esto, uno se da cuenta que, wow, no hay nada de verdad en ellos porque no lucen como el evangelio luce. No ha habido una transformación en el corazón de ellos. Así son los falsos maestros, Timoteo. Ahora, lo que está haciendo Pablo con Timoteo es mostrarle a Timoteo cómo son los falsos maestros. Pero ahora Pablo pasa a decirle a Timoteo, mira Timoteo, tú debes de fijarte, ser fiel. Y aquí hay un ejemplo, Timoteo, de cómo se vive de un verdadero discípulo, de un verdadero maestro. Entonces Pablo, en el versículo 10, se pone a él mismo como un ejemplo de una vida íntegra que refleja la vida de un verdadero discípulo y un verdadero maestro. Y esto lo hace para animar a Timoteo a estar firme ante la situación difícil que Timoteo iba a sufrir. Por eso en el versículo 10 pasa entonces y le dice Pablo a Timoteo, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia o perseverancia. ¿Sabes cuánta? Mira, primero en el versículo 10, Pablo le dice, mira mi carácter, mira cómo luce mi vida. Y ahora le dice a Timoteo, mira, ¿sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, en Iconio y Listra? Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución, Timoteo. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Así que entonces Pablo, mire, le presenta el problema a Timoteo. Y ahora, Timoteo, fíjate en esto. Tú ves en mi vida, le diría Pablo a Timoteo, cómo es vivir una vida de un verdadero discípulo y un verdadero maestro. Tú lo ves en mi vida, Timoteo, fíjate en mi paciencia,
Eso es asombroso porque Pablo está cumpliendo lo mismo, le está diciendo lo mismo a Timoteo, lo que le dijo a la iglesia de Corinto. Aprende de mí, Timoteo. Eso es asombroso que un maestro logre decir eso, porque Pablo entonces es alguien extraordinario, porque no solamente enseña, sino que vive lo que enseña, y eso es de que para Timoteo es una gran carga. Luego pasa, lo primero que acabo de mencionar es de que Pablo está diciéndole a Timoteo, fíjate en esto para que tú no hagas lo mismo, para que tú marques esa diferencia. Luego pasa entonces, lo segundo que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14, porque aquí pasa a recordarle y enseñarle que debe permanecer fiel a lo que ha aprendido. Versículo 14, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te ha enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Y le dice en el versículo 15, Timoteo, desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Tres cosas que resaltan aquí: el ejemplo de Pablo, su enseñanza, la instrucción que Timoteo ha recibido desde su niñez en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Permanece en ello, Timoteo. Pablo entonces pasa a enseñarle a Timoteo que la Escritura es toda su ayuda. La Escritura le ha mostrado su necesidad de salvación, su necesidad de arrepentimiento. La Escritura lo ha llevado a Cristo. Todos los profetas, los salmos, la ley, todo eso le ha mostrado a Timoteo su necesidad de confiar en Cristo y su necesidad de un Salvador. O sea que Timoteo está consciente de todo lo que tiene que hacer, pero ahora Pablo pasa a decirle algo que se ha convertido o que es uno de los textos principales para hablar de la autoridad y de la inspiración de la Biblia. La mejor ayuda y la mejor herramienta que Dios le ha dado a Timoteo para su crecimiento y para permanecer firme es la palabra, es la Biblia, es la Escritura. Y es por eso que cuando iniciamos dije, ¿qué dije que era el tema? Vivamos en la palabra de Dios, ¿cierto? Ese es el tema. Entonces, Pablo pasa a decirle a Timoteo, mira, necesitas la Escritura, necesitas para poder crecer, vivir, la necesitas, Timoteo. Por eso es de que entonces vamos a ver la primera razón por qué nosotros necesitamos vivir en la palabra de Dios. Y la primera razón es porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Si ustedes observan cómo inicia el verso 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Este es el pasaje más importante que existe sobre la inspiración de las Escrituras, dice el teólogo Luis Berkhoff. ¿Por qué? Por la expresión que utiliza allí Pablo, es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. En esto el teólogo Juan Calvino, en su comentario sobre este texto, dijo lo siguiente: debemos notar que Pablo hace aquí una distinción. Habla de toda Escritura inspirada por Dios. Los gnósticos, que eran los falsos maestros de ese momento, tenían sus propios libros fantásticos o fanáticos. Todos los herejes se referían a su propia literatura para apoyar sus ideas propias. Pablo acá considera esas cosas como meramente humanas. Pero los grandes libros para el alma humana eran los inspirados por Dios. Los profetas, los salmos,
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la ley, porque en ese momento no existía el Nuevo Testamento, sino que existía todo el Antiguo Testamento. Así que Pablo se está refiriendo acá a todos los libros del Antiguo Testamento. Ellos son inspirados por Dios, le está diciendo Pablo a Timoteo. Así que esos libros de esos falsos maestros eran meramente humanos. Y por eso es de que Pablo le dice a Timoteo acá, como lo dice Juan Calvino, estos libros son inspirados por Dios. Son los que Dios ha dado. Es cierto, la Biblia fue escrita por hombres. Fue escrita por 40 hombres diferentes en diferentes épocas. Pero estos hombres no escribieron por su propia cuenta. Acá el texto dice que la escritura es inspirada por Dios. Eso significa que incluso en el griego la palabra inspirada es como un soplo, como es decir, que Dios la sopló, que Dios la dio. Dios la dio a todos los escritores. Es lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 21, cuando dice Pedro allí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Wow, eso es asombroso. O sea que no es un libro cualquiera, es un libro que Dios dio. Muchos han dicho que esta es la carta de amor hacia la humanidad. El escritor Paul Dave Tripp dice: la autoridad de las escrituras que hemos creer y obedecer no depende del testimonio de hombre alguno, sino completamente de Dios, el autor de ellas. Debemos recibirlas con gozo, porque son la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia es inspirada por Dios? Ahora, si nosotros creemos que la palabra es inspirada por Dios, que Dios la dio, que ella es nuestra máxima autoridad, en la práctica, ¿qué significa vivir a la luz de la inspiración, de la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios? ¿Qué significa? Yo digo, es que sí, la Biblia es inspirada por Dios. Dios la dio, pero ahora, en la práctica, ¿eso qué significa? En mi vida diaria, no vamos a incluir hoy el domingo porque normalmente el domingo venimos a escuchar la palabra. Pero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, en esos días, ¿qué implicación tiene en mi vida la inspiración de la palabra de Dios? Si creemos que la Biblia es palabra de Dios, ¿creemos eso? Entonces, ¿no debería ser nuestra posesión más valiosa, estimada, apreciada y utilizada? ¿No debería ser? ¿No nos encantaría pasar horas y horas leyéndola, meditándola y estudiándola? ¿No debería de ser? ¿No estaríamos comprometidos en ser lectores y estudiantes de ella toda nuestra vida, no solo los domingos? ¿No le dedicaríamos el suficiente tiempo para entenderla, para meditarla, para rumiar en ella? ¿No desearíamos aplicarla en todas las áreas de nuestra vida? ¿No debería ser ese nuestro anhelo? ¿No influiría en TikTok? Viendo cosas que no tienen sentido eterno. Pero decimos que la Biblia es inspirada por Dios. El escritor Paul Dave Tripp dice, hoy creo que voy a citar mucho a este hermano, pero él dice esto, me gustó lo que él dijo sobre esto. Muchos nos alimentamos únicamente 1 hora a la semana cuando nos reunimos con otros para adorar. Con razón, la palabra de Dios no influye en estas áreas de nuestra vida que les voy a leer. No influye en nuestro sentido de identidad, en nuestra manera de tomar decisiones, en nuestra manera de elegir nuestras amistades, en nuestra manera de abordar la educación,
en nuestra manera de asumir nuestros trabajos y profesiones, en nuestra manera de vivir el romance y el matrimonio, en nuestra manera de criar a nuestros hijos, en nuestra manera de enfrentar el conflicto, en nuestra manera de enfrentar el éxito y el fracaso, lo que hacemos con nuestro dinero, en nuestras búsquedas de plenitud y de satisfacción, en nuestra manera de afrontar la dificultad, en nuestra manera de consumir y asimilar los medios y el entretenimiento, nuestra manera de relacionarnos con el cuerpo de Cristo. Con razón no influye en todas esas áreas de nuestra vida. Con razón estamos vacíos. Y es lo que él dice. Con razón la iglesia de Jesucristo, en muchos sentidos y en muchos lugares, es un ejército disfuncional que pasa más tiempo atendiendo a los débiles, enfermos y heridos de lo que pasa conquistando la siguiente colina en pro del reino de Dios y la obra y su glorioso evangelio de gracia. ¡Wow! Con razón yo no crezco, porque voy a escuchar algo de la Biblia hasta que me lleguen a visitar. Wow, ¿es en serio? ¿Es en serio? Entonces, con razón, tiene razón el escritor acá. Tiene razón el hermano. Bueno, con razón, es cierto. Por eso es de que nuestra comunión con Dios no crece, porque nosotros no hemos aprendido a hacer lo que debemos de hacer delante de Dios y cómo relacionarnos con Él, porque lo desconozco. El pastor Charles Spurgeon dijo: ¿quieres conocer a Dios? Conoce su palabra. Es por eso que los reformadores no se equivocaron. Dios los guió, los iluminó a decir solo la Biblia. Es por eso que a veces vienen situaciones complicadas y no podemos resolverlas porque no tenemos sabiduría, no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Pero es inspirada, ¿verdad? Pero es inspirada, pero es el libro al que le prestamos muy poca atención. Con razón no sabemos cómo hacer las cosas, porque no vivimos en ella. Tenemos complicaciones emocionales, pero buscamos a los equivocados en vez de buscar a Dios, quien Él es quien creó nuestras emociones. Tenemos problemas mentales, pero Dios creó nuestra mente y Él dejó su palabra para solucionar todos esos problemas. Pero no lo busco a Él, ni a su consejo, ni a su sabiduría. Con razón. ¿Cuál fue la primera razón por la que debemos vivir en la palabra de Dios? Dije, porque es inspirada por Dios. Y la siguiente razón, vivamos en la palabra de Dios. La siguiente razón es porque su propósito es prepararnos, capacitarnos, guiarnos para toda buena obra. Ese es el propósito de la Escritura. Como dice el texto, el versículo 17, a fin, la parte final del verso 17 dice, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios usa su palabra, su escritura, para preparar y capacitar a su pueblo, para que haga toda obra. Todo, ¿qué es todo? Todo, todas las áreas de la vida de la iglesia y de nuestra vida. Y en ese sentido, entonces, porque ese es el propósito, en ese sentido entonces es útil. Sirve. Y luego dice para. ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? ¿Están conmigo en el texto? ¿Qué dice el texto? Para enseñar.
Eso es para enseñarnos lo que es verdad. Sirve para enseñar. Y eso significa que sirve para enseñarnos lo que es verdad. Para enseñarnos a Cristo. ¿Se recuerdan lo que el Señor mismo dijo? Escudriñad las Escrituras. Porque os parece que en ella vosotros tenéis la vida eterna. Ustedes tienen la vida eterna. Porque toda la Biblia muestra a Cristo y Cristo es la verdad. Entonces es útil para eso, para enseñar lo que es verdad. Dice, para redarguir, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Eso significa redarguir, para hacernos ver lo que está mal en mi corazón, en mi forma de pensar, en mi cosmovisión, incluso en mi teología. Para eso está la Biblia, para hacernos ver lo que está mal. A mí me gustaría ilustrar esto. ¿Cuántos de nosotros antes de venirnos para acá hoy nos vimos en el espejo? Todos creo que nos vimos en el espejo. Nos chuleamos. Vimos algo que no nos quedó bien en el rostro, en la ropa. Vimos eso. Pero ¿habrá un día que no nos veamos en el espejo nosotros? Casi todos los días. ¿Y por qué nos vemos en el espejo? Porque queremos identificar si algo está mal en nuestro rostro. ¿No es cierto? Queremos ver que está mal. La Biblia, en sus nombres que se le da, es llamada un espejo. Y eso es lo que hace. Me señala lo que está mal en mí. Y en ese sentido sirve para redarguir. Me señala el error que está en mí. Porque ¿qué sucede si usted o yo nos salimos de casa y no nos vemos en el espejo y tenemos el resto de comida en la boca? No nos dimos cuenta. Pensamos que todo está bien, pero en realidad no todo está bien. Es por eso que la Biblia, la palabra de Dios, es para enseñarnos lo que está mal en mí. Entonces yo puedo estar viviendo, puedo estar viniendo a la iglesia. Amén por eso. Sigue viniendo, no dejes de venir, porque vas a escuchar la palabra. Pero puedo vivir todo, puedo estar viviendo mi relación con mi papá, con mi mamá, en todas las áreas, el matrimonio, el noviazgo. Tú puedes estar viviendo todo eso, pero no lo puedes estar viviendo bien. No sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Cuando lo vemos a la luz de la palabra, entonces puedo llegar a la conclusión, ok, yo estoy mal, necesito redireccionar, volver a arrepentirme y vivir en la palabra. Es por eso que ella sirve para redarguir, para hacernos ver lo que está mal en nosotros. Luego dice, para corregir. Nos corrige cuando estamos equivocados. Nosotros nos equivocamos en las decisiones. Yo me equivoco, un montón de veces lo he hecho. Pero ella me señala el error que está en mí y luego me corrige, me devuelve al camino. Pero ¿qué sucede si yo no estoy en la palabra? No me van a enseñar lo que es verdad. No me va a hacer ver lo que está mal en mí y tampoco no va a haber nadie que me vuelva otra vez al camino. Necesitamos la palabra del Señor entonces. Para instruir en justicia, dice el texto. Está en el texto, ¿verdad? Para instruir en justicia, eso significa que nos enseña a hacer lo que es correcto. Miren ese orden tan extraordinario que el Espíritu de Dios colocó en la mente de Pablo para que lo escribiera a Timoteo. Para enseñar lo que es verdad, para redarguir, para hacernos ver lo que está mal en mí, para corregirnos, para volverme al camino, para corregir lo que está mal, después de ver lo que está mal en mí, y luego para hacer lo que es correcto. Wow, qué linda es la palabra. Yo necesito eso. Quizás nuestras frustraciones, nuestras angustias, nuestra ansiedad es porque nosotros no vivimos en la palabra.
no estamos en ella. A Timoteo, la palabra de Dios lo guiaría en todas las áreas de su vida y ministerio. Ella, la palabra, la escritura, le enseñaría todo para ser un buen ministro. Con ella, con la palabra de Dios, se enfrentaría a todas las falsas enseñanzas de los falsos maestros, de manera que la escritura debía ser su mayor aliada durante toda su vida. La escritura lo prepararía para toda buena obra. Y por eso era que Timoteo tenía que obedecer o recordar lo que Pablo le había dicho en su primera carta, capítulo 4 y versículo 13, cuando le dijo, ocúpate en la lectura. Tenía que recordar eso. Y obviamente en la lectura de la palabra de Dios. Creo que nosotros debemos hacer lo mismo para ser capacitados por ella y ser útiles y preparados para toda buena obra. Pienso que es por eso que nosotros no estamos listos y no crecemos, porque no estamos exponiendo nuestro corazón. Dato importante, no estamos exponiendo nuestro corazón a la palabra de Dios como nosotros deberíamos de hacerlo. Porque nadie que se acerca a la palabra de Dios con un corazón dispuesto sale igual. Nadie sale igual si se acerca con un corazón dispuesto a la palabra de Dios. Y hay cientos de testimonios. Lee Strobel, que era proclamado un ateo, pero no era un ateo, era un gnóstico. Se proclamaba como un ateo, pero como un gnóstico. Luego él identificó que era un gnóstico. Tenía una esposa cristiana y le empezó a hablar del evangelio. La esposa le empezó a hablar del evangelio a él. Y como él era un periodista, él se inventó, creó en su mente la idea de que iba a desmentir el cristianismo, que iba a investigar todo y iba a mostrar que el cristianismo es una mentira. Se metió con los evangelios y salió cristiano, salió creyente. No salió igual. Y dicho y sea de paso, de que no iba con un corazón dispuesto. Él no creía que la palabra de Dios era palabra de Dios, porque era un gnóstico, no creía en Dios. Sí creía que existiera, pero no creía que fuera realidad. Ahora, si una persona así se acerca y no sale igual, oh iglesia, si nosotros que creemos en la palabra de Dios, que es inspirada como lo gritamos hace un momento, ¿no deberíamos ser más transformados? Nuestro corazón, nuestra forma de pensar, ¿no debería? O sea que el problema está fácil de entenderlo, porque nuestro corazón no está dispuesto. Ese es el problema. Nuestro corazón no está dispuesto. Quizá nosotros nos acercamos así, con un corazón no dispuesto, y por eso seguimos iguales o aún peores. Para ir terminando, me gustaría leerles lo que este hermano escribió para animarnos a nosotros. Lo que dijo el escritor Tripp sobre la enseñanza de la Biblia en su vida. Se los leo. Muchas veces, dice él, he pensado que yo no sabría cómo vivir si no fuera por la sabiduría de la palabra de Dios. No sabría cómo ser un hombre responsable sin la sabiduría de la palabra de Dios. Sin la Biblia, yo no sabría cómo ser esposo, padre, vecino, amigo y miembro del cuerpo de Cristo, ciudadano o trabajador. Sin las Escrituras, no sabría la diferencia entre lo bueno y lo malo. Sin las verdades de la palabra de Dios, no sabría cómo entender y responder al sufrimiento. Sin las Escrituras, estaría confundido acerca de quién soy y cuál es mi propósito en la vida.
Sin mi Biblia no sabría acerca del pecado ni entendería la verdadera justicia. Sin la palabra de Dios no sabría cómo manejar el sexo, el dinero, el éxito y el poder o la fama. Sin las escrituras no tendría entendimiento de los orígenes ni noción alguna de la eternidad. Sin la palabra esperaría que las personas y las cosas materiales me dieran lo que son incapaces de hacer por mí. Sin la palabra de Dios no tendría idea de mi necesidad de rescate o de salvación, ni de reconciliación y de restauración. Sin mi Biblia no entendería lo que significa amar, ni lo que yo debería odiar. Aparte de la palabra de Dios, no tendría los parámetros de una ley sabia y santa, ni una gracia sublime que me infunda esperanza. Lo que está diciendo este hermano acá es que sin la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida, gracias, estamos quebrados. Hermanos, que la palabra de Dios realmente se convierta en nuestra guía, la amemos y que al acercarnos a ella lleguemos con un corazón dispuestos. Leamos y pasemos tiempo en nuestra Biblia, porque Dios la dejó para mostrarnos a Cristo, para señalarnos a Cristo, para llevarnos a Cristo y luego formarnos a la imagen de Cristo. Ese es el propósito. Vivamos en la palabra de Dios, dijimos que era el tema. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera razón? Porque es inspirada por Dios. Dios la dio. Y la segunda razón dije, porque nos prepara para toda buena obra. Nos capacita, nos enseña, nos instruye, nos corrige. Vivamos en ella. En serio. ¿Está cansado? Léala. ¿Está con culpa de pecado? Léala. ¿No sabe qué decisión tomar? Léala. Por eso es de que la escritura, los reformadores dijeron, solo la Biblia, solo la escritura, solo ella. Ella es el regalo que Dios nos ha dejado. Dios se ha revelado a través de su palabra. Pasemos tiempo en ella, amémosla. Pero ¿cómo le hago? Lea el Salmo 119 orando. Ay, que muy grande me van a decir. Leamos el Salmo 119 orando, porque ahí ese hombre ora, pide porque Dios cada vez más coloque en su corazón amor por la palabra de Dios. Oremos para que nos dé hambre y que nos arrepintamos de esto y volvamos a la palabra de Dios. ¿Les parece si oramos para que el Señor cree eso en nosotros y nos dé hambre y sed de su palabra? Padre que estás en tu trono, estamos hoy acá, Señor, tu iglesia, tus hijos, Señor. Gracias por ella, Señor, como tu siervo Pablo le hablaba a Timoteo, Señor. Ella nos capacita, nos entrena, Señor, pero porque podemos confiar en ella, Señor. Gracias porque tú la diste, porque tu Santo Espíritu la iluminó, la dio, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es nuestra mayor autoridad. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, nos da vergüenza, Señor, la realidad, esa es verdad. Nos da vergüenza delante de ti no pasar el suficiente tiempo que deberíamos estar en tu palabra, distrayéndonos en cosas no insignificantes, no eternas, que no tienen peso eterno. Perdónanos por hacer eso, por pasar tiempo en cosas que no deberíamos de pasar tiempo, alimentando nuestra mente, Señor, de cosas quizás sucias, pero que no tienen un peso eterno. Señor, oramos como iglesia para que tú nos des más arrepentimiento en nuestro corazón, que nos des más convencimiento de nuestro pecado y que despiertes en nosotros amor por tu palabra,
que seamos una iglesia sedienta, hambrienta por conocer tu palabra y que no nos conformemos a motivaciones meramente humanas, sino que sea tu palabra quien nos abofetee en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nos humille y que nos quebrante. Ayúdanos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia. Que el Señor los bendiga. Que tengan una bonita tarde. Que el Señor los bendiga.